Shalom, estamos muy próximos a la festividad de Pesaj. La festividad de Pesaj es la oportunidad que tenemos de salir de las aflicciones, de obtener alegría. ¿Y quién no quiere obtener alegría? Y la prueba es lo que ocurrió en Egipto. En Egipto los hijos de Israel estuvieron esclavizados durante 86 años. En total estuvieron en Egipto 210 años, pero esclavizados realizando un trabajo duro, arduo, 86 años, y parecía interminable, como que eso no tiene fin. Es como una enfermedad que progresa y no se ve el final. Así era la esclavitud. Tenían que trabajar arduamente durante todo el día y a la noche, cuando llegaban agotados a sus casas, tenían que realizar trabajos para los dueños eran esclavos, los dueños de ellos, los amos de ellos, que les pedían trabajos para la casa. Después que hacían los trabajos públicos para el reino, tenían que hacer trabajos para ellos mismos en sus casas. Y eso era una tortura, no tenían descanso, a tal punto que se declara en el Pentateuco que su respiración se volvió entrecortada. De tan duro que era el trabajo, no tenían tiempo, no podían siquiera respirar. La respiración estaba entrecortada hasta que llegó la salvación milagrosamente. ¿Por qué llegó la salvación? Está escrita esta palabra en hebreo, Vayanhu, y tuvieron un descanso. Ellos tuvieron un descanso cuando murió el faraón y subió otro faraón. En ese interín ellos tuvieron un descanso y respiraron y rezaron a Dios, le pidieron a Dios. En ese momento se despertó la misericordia del Eterno y los salvó. Les envió a Moisés y los salvó, los sacó de Egipto, de la esclavitud. Fue algo increíble. Después de algo que parecía interminable, se salvaron. Y la palabra Mitzrayim, que así se denomina en hebreo a Egipto, significa también aflicciones. Aflicciones, todas las aflicciones que sobrevienen al mundo, son derivadas de Egipto. Egipto es la palabra que da como, que significa aflicciones. La aflicción más dura era la esclavitud de Egipto, y también las nuestras son aflicciones de las cuales tenemos que salir, y por eso se nos dio ahora la festividad de Pesaj. ¿Y cómo hacerla? Ahora voy a explicar paso por paso cómo hacer la festividad de Pesaj. Hace falta básicamente 3 cosas: pan ácimo, pan sin levadura, vino, producto de la uva, y unas hierbas amargas, que puede ser lechuga, por ejemplo. Son hierbas amargas, y con esas 3 cosas se va a hacer Pesaj. Cualquier persona lo puede conseguir. ¿Cómo hace? Tiene que ser todo kasher. Kasher significa apto según la Torá. El vino, ¿cómo se hace para conseguir vino? El vino lo pueden conseguir muy fácilmente. Si venden en una tienda kasher productos que son revisados, controlados por un rabino, que son aptos, se compra vino kasher y con eso tienen vino para hacer Pesaj. Pero si no, compran uvas. Las uvas las exprimen y ese es producto de la uva. Con eso se puede hacer Pesaj en forma óptima. Si no hay uvas porque no es la temporada, se compran pasas, que son uvas secas, y se las hierve con un poco de agua. Hay que poner la mitad de agua como máximo y la mitad de pasas. Y el zumo que surge, eso es el producto de la uva para utilizar como vino. Todo eso sirve. Una vez que uno obtiene el vino necesario, el producto de la uva necesaria para hacer el Pesaj, hay que hacer el pan ácimo. Pan ácimo se vende en las tiendas. No solamente tiene que ser pan denominado matzá, que se ve que es un pan ácimo, sino que no tiene que tener leudado, no tiene que contener levadura. Y para eso tiene que ser pan ácimo que está hecho especialmente para Pesaj. Dice en las cajas, dice pan ácimo para Pesaj, que no contiene levadura. Si uno no puede acceder al pan ácimo comprado en las tiendas porque no hay una tienda donde vive, en ese caso lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Tiene que tomar harina y agua. Primero tiene que preparar el horno. El horno hay que limpiarlo muy bien, que esté bien limpio.
preferiblemente hay que esperar 24 horas sin usarlo, dejarlo descansar 24 horas, y después de esas 24 horas se lo enciende durante media hora al máximo posible de temperatura y se lo deja media hora encendido sin colocar nada dentro en el interior, y después ya va a quedar apto para hacer los panes ácimos. ¿Cómo se hacen los panes ácimos? Hay que amasar una masa con harina y agua y no agregarle más nada, solamente harina y agua, y máximo 18 minutos. Amasar eso y hasta que se preparan los panes ácimos con un palo de amasar, se extiende la masa que quede una masa bien fina y se lo coloca al horno. La temperatura tiene que ser elevada del horno para no permitirle fermentar, porque si uno pone una temperatura baja, antes de que se horneen los panes van a fermentar. No tiene que fermentar, o sea, amasar máximo 18 minutos y colocarlo en el horno. En 18 minutos tiene que estar terminado. Por eso no hacer argamasas grandes, sino pequeñas, y preparar los panes ácimos. Se coloca al horno, se quita, se deja en un lugar resguardado y está preparado para Pesaj. Eso en el caso que no puedan comprar, no hay una tienda para comprar los panes ácimos. Ahora llega el momento de la caída de la tarde, cuando cae el sol. Ahí comienza la festividad de Pesaj, pero se acostumbra a esperar a que salgan las estrellas, y cuando salen las estrellas se comienza el orden de Pesaj. ¿Cómo comienza? Se hace esto. Primero, el primer paso es Kadesh. Kadesh significa la santificación del día. En hebreo es Kiddush. Kadesh está en arameo. Son 15 pasos. Kadesh significa santificar el día de Pesaj, el día de la festividad, hay que santificarlo. Y se toma un vaso de vino selecto como el que han preparado o han comprado, se lo coloca en un vaso de vidrio puede ser, o cualquier vaso que tengáis. Un vaso de vidrio es lo más fácil porque no absorbe nada cuando se coloca en el interior. Si colocaron algo que no era kasher, que no era apto según la Torá, si es de vidrio no absorbe, es un material que no absorbe, por eso se lo puede utilizar. Y como va a estar en frío, mejor aún, el vaso va a estar limpio. Si es un vaso nuevo, mejor aún. Se coloca dentro del vaso. Ese vaso tiene que tener 86 centímetros cúbicos mínimo, que es la medida mínima para contener una cantidad importante de bebida. 86 centímetros cúbicos o más. Es el valor numérico de la palabra kos, que significa vaso. Vaso en hebreo se escribe mediante la locución kos, que el valor numérico es 86. Por la letra Jaf vale 20, el valor es 20. La letra Vav, el valor es 6. Y la letra Samech vale 60, el valor es 60. En total 86. O sea que tiene que tener 86 centímetros cúbicos. El vaso o más es una indicación que dieron los sabios contemporáneos. Se coloca el vino Kadesh. La primera parte de la ceremonia de Pesaj es hacer la bendición por el día. Podéis encontrar en las tiendas judaicas una Agadá. Agadá es todo lo que se hace en Pesaj, está escrito ahí. Hay traducciones al español. Si no, podéis encontrar en una tienda judaica una Agadá y traducida al español. Podéis buscarla por internet porque hay muchos lugares donde las ofrecen para descargar y las podéis imprimir para tener todo esto listo en el orden de Pesaj. Y todo lo que os diré ahora va a estar indicado en ese texto. Se llama Agadá, comienza con H. Agadá, lo podéis buscar en cualquier buscador de internet y comprar una en las tiendas virtuales como Amazon que se venden. Agadá traducidas al español o en inglés podéis encontrar si habláis inglés. Y hacer el orden de Pesaj. Lo que os diré ahora está todo incluido en ese texto que se llama Agadá. Primer paso, Kadesh. Kadesh es santificar el día. Se toma un vaso de vino, lleno de vino, el vino que tenéis preparado. Se toma el vaso con las 14 falanges. Si observáis, en la mano hay 14 falanges. ¿Por qué? Porque el dedo meñique, el dedo anular, el dedo índice y el dedo mayor tienen 3 falanges cada uno. Si dobláis esos dedos, aparecen 3 falanges, se dobla en 3 partes. El dedo pulgar se dobla en 2 partes, tiene 2 falanges. En un lenguaje técnico, cada una de esas partes de los dedos que tienen 3 se llaman falange, falangina y falangeta, pero generalmente se los denomina todos falanges. Hay 14 falanges en el dedo. Con el vaso se completa el número 15, 14 falanges más el vaso, 15. Y
ese es el valor numérico de los pasos del orden de Pesaj, que dijimos que son 15. Y también la bendición sacerdotal tiene 15 palabras, o sea que es un número muy importante en cerrar el vaso con las 14 falanges, y el vaso es el número 15. Y con eso se obtiene una bendición muy importante. Se recita, ahí en la Agadá encontraréis la bendición para la santificación del día, cómo se santifica el día de festivo. Y finalmente se recita la bendición por el vino: bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y se bebe el vaso de vino reclinado sobre la izquierda. ¿Por qué reclinado sobre la izquierda? En signo de libertad, porque antes, en la época de antaño, se reclinaban sobre la izquierda para comer, porque así el aparato digestivo está dispuesto en el organismo y se digiere mejor la comida, se come mejor reclinándose sobre la izquierda. La parte de la tráquea está sobre la derecha, que es la que va al aparato respiratorio, y la laringe está sobre el esófago, está sobre la izquierda, o sea que uno se reclina sobre la izquierda para facilitar el proceso de la digestión, y es signo de liberación, de libertad. Las personas libres podían hacer eso. El que era esclavo no podía hacerlo, tenía que comer de pie o a veces arriba de un árbol, era muy difícil. El que era libre podía comer reclinado sobre la izquierda, y se traían unas camas donde las personas se reclinaban sobre la izquierda y unas mesas pequeñas donde comían. En memoria de esa liberación se reclina sobre la izquierda para beber el vaso de vino. Un poco sobre la izquierda, puede poner un almohadón de acuerdo a la silla que tiene, o reclinarse sobre la izquierda y bebe ese vaso de vino después de recitar la bendición. Después de recitar la bendición por el vino y beber el primer vaso de vino, va a pasar a carpaz. Carpaz es una verdura que puede ser apio o puede ser un trozo de patata hervida, y es para llamar la atención. Se llama la atención de los niños principalmente a través de muchas cosas. Esta es una de ellas. Carpaz tiene un significado místico muy importante, que en esa palabra está la expresión saj y par. Par en hebreo, carpaz, se escribe con 4 letras, que son las mismas letras de las expresiones par y saj. Saj significa la cuenta, la suma. Par es el valor numérico de 280, y es el valor numérico de la palabra toro. Par significa toro, que se vincula con el becerro, que los hijos de Israel le hicieron posteriormente un becerro, y eso sirve para expiar por el becerro, aunque el becerro fue posterior. Como tiene un valor numérico similar, también sirve para expiar por ese becerro y para proteger de las fuerzas malignas, que son 280, igual al valor numérico de las letras finales que hay en el alfabeto hebreo, que son 5 letras finales. La letra Kaf, la letra Pei, la letra Tzadik, la letra Mem y la letra Nun, 5 letras finales. Los valores numéricos de esas letras son 20 para la letra Kaf, la letra Mem 40, la letra Nun 50, la letra Pei 80 y la letra Tzadik 90. Esos son los valores numéricos de todas esas letras, en total 280. O sea, en la palabra carpaz, que está indicada la expresión saj, que significa suma, y par, que son 280, la suma de 280 va a enfrentar a esas fuerzas negativas y las va a destruir. O sea que es un paso que damos para destruir las fuerzas negativas y tener alegría. ¿Y qué se hace en carpaz con esa hierba que puede ser apio, como dijimos, o un trozo de patata hervido? Hay que comer un pedazo mínimo, un trozo mínimo de esa hierba, menos de 29 gramos. Un pedazo muy pequeño, porque si uno come más de eso, va a tener que recitar la bendición final para después de comer una verdura, y no queremos recitar la bendición final, queremos darle continuidad, porque la bendición que recitemos por el carpaz, por esa hierba, también se va a aplicar a la hierba amarga que se comerá posteriormente en el orden de Pesaj. O sea que hay que comer un trozo muy pequeño, menos de 29 gramos. Y se acostumbra a recitar algo que está escrito en la Agadá de Pesaj, y también a lavarse las manos.
lavarse las manos para comer algo sumergido en líquido. Hay 7 líquidos que uno se purifica las manos para comer algo que está sumergido en esos líquidos. Por ejemplo, si uno va a comer una verdura sumergida en agua, hay que lavarse las manos, purificarlas como para comer pan, pero sin recitar la bendición. Hay una bendición específica para purificarse las manos para comer pan. ¿Por qué se purifican las manos? Porque el sacerdote comía las ofrendas con pureza y se santificaba las manos. En memoria de eso, los sabios establecieron que se santificaran las manos para comer pan o algo sumergido en 7 líquidos, uno de ellos es el agua. Se lava las manos, se arroja 3 veces agua con un recipiente sobre la mano derecha, después 3 veces agua con el mismo recipiente sobre la mano izquierda, con eso las manos quedan purificadas y se secan las manos sin recitar ninguna bendición, como dije. Después se sienta a la mesa, se toma un trozo de carpaz, que como dije es un trozo de apio o un trozo de patata, o puede ser un trozo de puerro también, y se recita la bendición: bendito eres tú, el eterno Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la tierra, y se ingiere ese trozo de apio. Después se sigue con el proceso del orden de Pesaj, y es Kadesh, Carpaz y Ahatz. Y Ahatz es partir, antes Rochza también, dijimos, lavarse las manos. Después viene Yahatz. Yahatz es partir la matzá. Tiene que haber 3 matzá, 3 panes ácimos. En el plato de Pesaj va a haber 3 panes ácimos. Va a haber también 2 porciones de hierbas amargas colocadas en el plato. Va a haber también un huevo en memoria del sacrificio que se realizaba en el templo sagrado, un sacrificio para comerlo. Las personas llevaban carne para comer, llevaban animales, y ese sacrificio se llamaba Hagigá, sacrificio de que sacrificaba el animal para comerlo. Una parte se ofrendaba al Eterno, que era la sangre y los cebos, pero se comía, era para comer, para alegrarse. Y también un huevo. Ese huevo es para recordar ese sacrificio que se llama Hagigá. Y también se coloca un trozo de ave asado. Ese trozo de ave es en memoria del sacrificio de Pesaj, que el sacrificio de Pesaj era una oveja, un cordero, que se sacrificaba para comer de postre. Y como se comía al final el sacrificio de Pesaj, entonces era solamente un trozo pequeño, y ahora, como no se pueden hacer sacrificios porque el templo sagrado está destruido, solamente se hace en memoria de eso un trozo de ave, que el ave no es un cordero, por lo tanto no era sacrificado para hacer el Pesaj, pero en memoria de eso. Se coloca también en el plato de Pesaj. Y también se coloca jaroset, que jaroset es un preparado que recuerda al barro que se hacía en Egipto. Los hijos de Israel hacían barro para edificar las ciudades de Pitom y Ramsés y todos los trabajos que se realizaban. Y con eso tenemos nuestro plato de Pesaj, que es las 2 porciones de maror, de hierba amarga, que puede ser la lechuga, el carpaz, que es un trozo de apio. Después tenemos jaroset, que es un preparado con trozos de manzana y nuez, se lo hierve y queda como el barro. Y también tenemos el huevo duro y el trozo de ave, o sea que son 6 cosas. 6 elementos. Ese es el plato de Pesaj que hay que tener preparado incluso antes de recitar el Kiddush con el vaso de vino. Y los 3 panes ácimos son 3, o sea que uno tiene esos 6 elementos más los 3 panes ácimos, y el plato mismo, la bandeja donde están colocados todos esos elementos, es el integrante número 10, que corresponde con las 10 fuerzas supremas con las cuales Dios creó el mundo. Entonces, en resumen, ahora que mencioné este paso, que lo podría haber mencionado al principio, vamos a resumir. Se tiene preparado este plato,
se recita el Kiddush es con un vaso de vino, después se lava las manos, se come el carpaz y se parte la matzá, un pan ácimo. ¿Cuál pan ácimo se parte? Se divide con la mano, se divide en dos partes el pan ácimo del medio. Hay 3 panes ácimos, el primero, el del centro y el de abajo. El del centro se lo corta con la mano en 2 trozos y el trozo más grande se lo guarda para comer de postre. Se lo guarda en algún lugar, se lo coloca en un lugar que esté resguardado. Quedan 3, 2 enteros y 1 cortado al medio. Entonces esos 3 los deja y comienza a recitar la Agadá, que significa Magid, se llama. La Agadá significa la narración de la historia de Egipto. Ahí se van a contar muchas cosas, cómo el pueblo estuvo esclavo en Egipto, cómo salió a través de la gran obra del Eterno que hizo. Y se van a contar muchas cosas que las podéis leer directamente de ese texto que se denomina Agadá, y también agregar cosas como las que están escritas en el Midrash, o los exégetas han mencionado. Por ejemplo, cuando el Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto, está escrito en Éxodo capítulo 2, en el versículo 36 al 40, está escrito cómo los hijos de Israel se preparaban para salir de Egipto y se reunieron, estuvieron en Ramsés y les pidieron a los egipcios que les dieran objetos de valor y los egipcios les dieron y ellos viajaron de Ramsés a Sucot. Así fue la salida de Israel de Egipto en forma rápida. El exégeta Rashi explica, desde Ramsés hasta Sucot hay 120 kilómetros, 120 unidades de medida denominadas 1000, que son 120 kilómetros. Y eso es una distancia muy grande. Y está escrito que la masa no alcanzó a leudar, esto está escrito en Éxodo 12, la masa no alcanzó a leudar y la hornearon en Sucot. O sea que viajaron 120 kilómetros, la masa no leudó y la hornearon en Sucot y siguió siendo pan ácimo. Y previamente hemos dicho que hay que amasar 18 minutos máximo. Si uno amasa más de 18 minutos, fermenta. ¿Y cómo puede ser? Vemos que viajaron 120 kilómetros